Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Seguimos con nuestras clases de anatomía dentro del curso de biología. Bien, hoy día vamos a estudiar los niveles de organización estructural. ¿A qué se refiere? Que los organismos vivos, como el ser humano, es un ente complejo y sistemático en el cual todas las funciones y estructuras se han unido para dar origen a un individuo con todas las funciones que le van a permitir crecer, desarrollarse, reproducirse y poder justamente interactuar con su medio ambiente. ¿Cuáles son los niveles de organización estructural que hacen que de repente de algo tan simple haya originado a un individuo tan complejo como el ser humano? Bien, tenemos los siguientes niveles de organización estructural. El nivel químico. El nivel químico constituye todos los átomos y moléculas que se unen justamente para formar entes mucho más complejos como las células. A partir del nivel celular se constituye ya un nivel biótico, un nivel con vida, capaz de realizar todas las funciones biológicas. Un solo organismo unicelular es capaz de nutrirse, crecer, desarrollarse, reproducirse y relacionarse. En el caso del ser humano, el ser humano es un individuo pluricelular, por lo tanto, tienen que haber muchísimas células para que recién ese individuo desarrolle normalmente. Después del nivel químico formado por átomos y por moléculas, ingresamos al nivel celular que está formado por las células, las innumerables células que conforman al ser humano. Tenemos células isodiamétricas, es decir, que todos sus lados son iguales, como las células adiposas que contienen grasa en su interior. Tenemos las células en forma de disco, como la célula de los glóbulos rojos. Células alargadas como las musculares, células estrelladas como las neuronas. Imagínense que las neuronas no todas son del mismo tamaño. Hay neuronas que pueden medir algo muy pequeño como de repente 2 a 3 a 5 micras, como otras neuronas que pueden estar justamente midiendo un aproximado de 1 metro de longitud. Entonces, imagínense la diversidad de células que existen en nuestro organismo, de todo tipo. Células muy pequeñitas, la célula más pequeña del cuerpo humano es la microglia, es una célula que forma parte del sistema nervioso, capaz de poder defender a las neuronas de posibles agentes patógenos, ¿no? Entonces también las neuronas tienen sus ayudantes, células que se encargan de alimentarlas y también de defenderlas. Entonces en este caso tenemos esas células. Luego cuando se unen, ¿ya? Porque de repente cumplen la misma función y poseen la misma forma, van a formar un nivel mucho más complejo, el llamado nivel tisular o histológico, que está formado por los múltiples tejidos que forman al ser humano. Tenemos tejidos musculares, tejidos nerviosos, tejidos epiteliales que cubren nuestro cuerpo, pero que también recubren cavidades internas de nuestro cuerpo. Muchas veces pensamos que el tejido epitelial solamente cubre externamente nuestro cuerpo, no solamente externamente, sino que también los mismos órganos internos deben ser recubiertos por una membrana epitelial llamada justamente endotelio, que recubre hasta los mismos vasos sanguíneos. Entonces, el nivel tisular está formado por los innumerables tejidos que se encuentran en nuestro cuerpo. Luego tenemos el nivel orgánico. El nivel orgánico está formado cuando varios tejidos se agrupan para formar un órgano determinado, un órgano capaz de repente de la función de excreción, como los riñones, encargado de la respiración, como los pulmones, o de la digestión, en el caso del hígado, del estómago o de los intestinos. Entonces, la agrupación de tejidos forman el nivel orgánico que se refiere a los órganos que hay en el cuerpo humano.
Cuando se unen diversos órganos, van a formar el nivel sistémico. El nivel sistémico son los sistemas y aparatos que se forman por la unión de estos órganos. Cuando se unen órganos como la boca, el esófago, el estómago, los intestinos, van a formar justamente un sistema encargado de la digestión y absorción de sustancias nutritivas, como es el sistema digestivo. Lo mismo sucede cuando las vías respiratorias, como las fosas nasales, la faringe, laringe y los bronquios, se unen con otro tipo de tejido más esponjoso, como los pulmones, van a formar un sistema o aparato denominado sistema respiratorio, encargado de la respiración del ser humano. Entonces, la agrupación de órganos dará origen a un sistema muy organizado y sistemático. Bien, continuamos. Cuando se unen los diversos sistemas que existen en el cuerpo humano, como es el sistema digestivo, respiratorio, excretor, circulatorio, urinario, endocrino, inmunológico, nervioso, etcétera, van a formar un ente con todas las funciones que debe de realizar. ¿Cuál es? El nivel individuo, el nivel organismo, ¿correcto? Imagínense, entonces nosotros somos un sistema complejo de interacción de muchos sistemas, órganos, tejidos, células, moléculas y átomos que funcionan en nuestro cuerpo, permitiéndonos crecer, desarrollarnos, reproducirnos e interactuar con el medio ambiente. Pasamos a los niveles más que vamos a trabajar este año justamente en el estudio de la anatomía, que estudia justamente las estructuras y funciones de los seres humanos. Tenemos al nivel tisular, y en el nivel tisular vamos a encontrar 4 tipos de tejidos muy importantes: el tejido epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. ¿Qué estudia el tejido epitelial? Bien, el tejido epitelial se divide en 2 grandes tejidos. En los tejidos de recubrimiento, los que se encargan de recubrir tanto externamente como de tapizar los órganos en el interior del cuerpo, pero también tenemos otro tipo de tejido epitelial llamado tejido epitelial glandular, que se va a encargar de formar las diversas glándulas que funcionan en nuestro cuerpo. ¿Qué son las glándulas? Las glándulas son un conjunto de células que tienen la capacidad de segregar sustancias, ¿correcto? Y ser vertidas de repente al exterior del cuerpo humano como al interior, es decir, al torrente sanguíneo. Por lo tanto, encontramos 2 tipos de glándulas: glándulas exocrinas, que liberan las sustancias que ellas han formado hacia el exterior, como tenemos las glándulas salivales, que secretan saliva, las glándulas sebáceas, que segregan ese sebo o grasita que eliminamos, las glándulas lagrimales, que segregan lágrimas, las glándulas sudoríparas, que nos permiten justamente la secreción de sudor, las glándulas mamarias, que secretan leche, y así por el estilo. También tenemos glándulas endocrinas, aquellas que liberan sus sustancias al interior de nuestro cuerpo, al torrente sanguíneo. Y allí tenemos, pues, dentro de las glándulas endocrinas, la más importante, la llamada hipófisis o pituitaria, que está en la base del Debajo del cerebro, allí hay un pequeño hueso llamado esfenoides, que parece un murciélago, y en el centro tiene como una especie de un huequito, como una silla, ¿sí? Como una cavidad.
En esa pequeña silla turca que se le conoce, allí está sentada la hipófisis, ¿correcto? ¿De qué se encarga la hipófisis? Es la célula endocrina madre, la encargada de controlar la gran mayoría de las glándulas endocrinas del cuerpo. Es la encargada de segregar muchas otras hormonas, como la famosa hormona del crecimiento, la responsable de que podamos crecer a la medida, ¿no? Si hay un exceso de esta hormona, puede producir gigantismo, y si hay un defecto de esta, puede producir enanismo. Así que aquella sustancia que sale de las glándulas endocrinas y son vertidas a la sangre se denominan hormonas, y son sustancias químicas que sirven justamente para el desarrollo y función completo de un órgano. Muy bien, también hay glándulas que cumplen función mixta y se llaman glándulas anficrinas o mixtas. En ese caso podríamos tener a los ovarios y los testículos. Los ovarios son glándulas endocrinas como exocrinas. Endocrinas porque liberan hormonas a la sangre como son los estrógenos y la progesterona, las encargadas justamente de que las mujeres, porque se encuentran en las mujeres, tengan sus características sexuales propias de su sexo. En cambio, en el caso del hombre, una hormona o una sustancia endocrina sería la progesterona y los andrógenos, que justamente refuerzan, ¿no?, el desarrollo sexual de un varón. Esa es con respecto a la función endocrina. Pero la función exocrina del ovario, ¿cuál será? Pues eliminar casi cada 28 días un ovocito fuera del cuerpo del ovario, ¿no? Por las trompas de falopio. Si se realiza la fecundación en sus trompas, bueno, justamente hablaremos de un nuevo ser. Pero en caso contrario, es eliminado cada mes en la menstruación. En el caso del hombre, ¿cuál viene a ser la función exocrina que cumple el testículo? La liberación de semen, ¿sí?, de semen al exterior del cuerpo del varón. Entonces, hay glándulas que cumplen una función endocrina y exocrina a la vez, ¿no? Como también hay glándulas que solamente vierten sus sustancias al exterior, como también hay otras glándulas que secretan sus sustancias al interior, denominadas hormonas. Bien, eso es con respecto al tejido epitelial. Pasamos al tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido de relleno. Es un tejido que está formado por fibras de colágeno, de elastina, que van a permitir justamente poder interactuar, comunicar en todo lo que existe en nuestro alrededor. También dentro del tejido conectivo tenemos al tejido óseo, que forma los huesos, y también al tejido cartilaginoso, que forma los cartílagos, que son estructuras más suaves que los huesos y que los encontramos para darle un poco más de flexibilidad al sistema esquelético. Imagínense si todo estuviera formado por huesos, fuéramos muy robóticos, muy duros. Pero justamente los cartílagos proporcionan esa flexibilidad. Podemos de repente movernos, doblar nuestra columna vertebral, poder doblar un poco la nariz, doblar nuestros pabellones auriculares, porque están formados por cartílago. También tenemos dentro del tejido conectivo al tejido sanguíneo, que es un tejido líquido por excelencia y que está formado por glóbulos rojos, llamados también eritrocitos o hematíes o rubrocitos, que duran 120 días y que se encargan justamente del transporte del oxígeno gracias a un pigmento rojo llamado hemoglobina. Esta hemoglobina es una proteína de color rojo que permite justamente transportar el oxígeno a todas las células y recoger a la vez el CO2 proveniente de ese intercambio, de ese metabolismo realizado. También en el tejido conectivo tenemos al tejido adiposo, que es un tejido grasoso,
¿no? Que es muy importante porque nos permite amortiguar golpes, nos permite aislarnos térmicamente, es decir, si de repente es un ambiente muy frío, pues van a servir como un aislante térmico, nos va a proteger del frío en ese momento. Muy bien, pasamos al tejido muscular. En el tejido muscular vamos a estudiar con más profundidad posteriormente que está formado por tres tipos de tejido. Un tejido esquelético que se une justamente a los huesos y que permite los movimientos voluntarios del cuerpo. El tejido liso, el tejido muscular liso, que se encuentra más que todo formando parte de los intestinos, de muchas vísceras, ¿no? Y que es involuntario. Y el tejido muscular estriado cardíaco, que se encuentra justamente en el corazón. Es, podría decir, involuntario porque no responde a la voluntad. Uno no puede decir, corazón, por favor, deja de latir, has trabajado mucho. No, el corazón tiene un automatismo cardíaco, es decir, que aunque el resto de órganos puedan paralizarse, él solo tiene la capacidad de no depender de nada y funcionar a su manera, ¿sí? Seguimos con el tejido nervioso ahora. Es un tejido muy importante porque nos permite justamente poder captar los estímulos del medio ambiente y poder responder a estos cambios. Dentro de este tejido vamos a encontrar células nerviosas como las neuronas, muchísimos tipos de neuronas diferentes, pero también vamos a encontrar células que se encargan de defender, de nutrir y de apoyar la función neuronal y se llaman células de la glía o neuroglias. Son células no nerviosas, no transportan impulsos nerviosos, pero sin embargo apoyan para que las células nerviosas como las neuronas cumplan realmente su función. ¿Correcto? Bien, esos tipos de tejidos ya los veremos en las siguientes clases. Bien, ahora el nivel sistemático. En nivel sistemático encontramos sistemas de relación, es decir, aquellos sistemas que nos permiten relacionarnos, interactuar, captar y responder frente a los estímulos del medio ambiente, como tenemos el sistema óseo formado por hueso, el sistema muscular formado por los músculos y el sistema sensorial formado por los múltiples órganos relacionados a los sentidos, a la vista, al tacto, al gusto, al olfato, ¿correcto? Y a la audición. Dentro de lo que son sistemas de coordinación, tenemos al sistema nervioso y al sistema endocrino, que nos van a permitir poder controlar toda esa interacción que tenemos con nuestro medio. Dentro de los sistemas de nutrición tenemos al sistema circulatorio, respiratorio, digestivo y urinario. ¿De qué se van a encargar esos cuatro sistemas? De hacer que las células reciban el material necesario y que se multipliquen, de esta manera crecer y desarrollarse, ¿correcto? Y los sistemas que nos van a poder perpetuar nuestra especie y no desaparecer, tenemos al sistema reproductor, ¿correcto? Bien, entonces eso es con respecto a los niveles de organización estructural. Bien, vamos a estudiar las terminologías anatómicas que se utilizan, ¿no? De repente ustedes cuando habrán visto en un periódico, habrán observado, habrán leído que dice, bueno, al cadáver lo encontraron decúbito ventral. ¿Qué es eso? Decúbito dorsal. O cuando van a un médico y dice, bien, por favor, ubíquese en una posición anatómica, en una posición cúbito ventral, y uno dice, ¿qué es esto? Muy bien, justamente vamos hoy día a estudiar las terminologías anatómicas que se utilizan para el estudio del cuerpo humano. En primer lugar tenemos la más fácil, la posición anatómica. ¿En qué consiste esta posición anatómica? En tener el ser humano, estar justamente de pie, en posición erecta o recta, mirando al frente, los pies
ligeramente un poco separados, no separados completos, sino un poco separados, ¿sí? Los miembros superiores, es decir, las manos, ligeramente abducidos, es decir, de esta forma, ¿correcto? Y las palmas hacia adelante, ¿sí? Así. Entonces, así como se ven en la figura, ¿no? Porque no me pueden observar completo a mí, así como se ven en la figura, así como se observa en la figura, sí, con los miembros superiores ligeramente abducidos y hacia adelante, con las palmas también hacia adelante y los pies ligeramente separados, ¿sí? Y en posición recta. ¿Qué términos de orientación tenemos? Tenemos el término superior, cefálico o craneal. ¿Para qué nos referimos? Cuando queremos ver algo que tenga que ver con la parte superior, es decir, cuando a veces digo, ¿y en qué parte? Y bueno, ¿el dolor estuvo en la parte superior o inferior? Bien, eso es algo simple que mayormente usamos de forma casera. Pero en la parte anatómica mayormente no usamos el término superior o inferior, sino también otros términos iguales como en lugar de decir superior decimos cefálico. Cefa es cabeza, porque la cabeza está en la parte superior. Podemos decir en la parte cefálica, en la parte craneal. A lo mismo también, si está en la parte de abajo, podemos decir en la parte inferior o en la parte caudal, si la parte de abajo. Otro término de orientación es, si de repente tengo un dolor aquí, hacia afuera, hacia al frente, podría decir, esta parte es la parte anterior o también llamada ventral. ¿Por qué ventral? Por el vientre, porque el vientre está en esta parte o está en la espalda, ¿no? Está hacia adelante. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra ventral, se refiere a que nos está viendo de esta forma, ¿sí? Entonces, en la parte ventral está nuestra nariz, nuestra boca, nuestros ojos. Esa es la parte ventral. Y en la parte dorsal o posterior, ¿qué encontramos? Muy bien, la columna vertebral, la espalda. ¿Sí? Entonces, anterior, posterior, ventral, dorsal. ¿Sí? Que quede claro porque lo vamos a usar siguientemente. Continuamos. Interno, medial o externo, lateral. Cuando nos queremos referir a la parte interna de nuestro cuerpo, usamos los términos interno o medial. Y cuando queremos hablar de las cosas externas del cuerpo, es externo o lateral. ¿Correcto? Bien. Otro término también que usamos es, para referirnos si algo está cerca, algo proximal. Y si algo está lejos, distal. ¿Sí? Proximal, distal. Otro término viene a ser el homolateral, cuando está en el mismo lado lateral de uno. Mi brazo es lateral con esto. Ipsilateral. Contralateral, con de repente esta parte con esta parte está en contra. Contralateral. Visceral, si está es decir, podría decirse la capa interna, lo que está más dentro del cuerpo. Y la parte parietal es la parte externa. Si tuviera un cuerpo que tiene dos capas, la capa interna se denomina capa visceral y la capa más externa se denomina capa parietal. Bien, terminamos con los planos anatómicos. ¿Qué planos conocemos? El plano medio o también llamado sagital. Lo pueden observar aquí en la figura. El plano medio o sagital es aquel que divide al cuerpo en la parte derecha y en la parte izquierda, ¿correcto? Está aquí. Ubíquense, plano medio o también llamado plano sagital. Miren este plano imaginario, este corte imaginario que divide al cuerpo en derecha e izquierda. El plano coronal, que está acá, y divide al cuerpo es como que, se llama coronal porque es como si me colocaran una corona. Entonces voy a dividir al cuerpo en dos, parte anterior y parte posterior, o parte ventral y parte dorsal. Eso se llama el plano coronal. Y el otro plano es el plano horizontal, que es o plano transverso,
que divide por la mitad al cuerpo a la altura del ombligo y que hace que este cuerpo sea superior y el cuerpo de abajo inferior o caudal. También hay un plano parasagital. Es lo mismo que el plano sagital, pero el plano sagital está en el centro del cuerpo. El parasagital puede dividir, ¿no? Puede ser dividido aquí, en los lados del plano medio o principal, ¿sí? Entonces el plano medio está acá, pero el plano parasagital puede ser los cortes a los lados, ¿correcto? Entonces eso es con respecto a los planos anatómicos.